Si sientes que hay algo más allá del asfalto, si crees que las carreteras tienen memoria y que hay fuerzas invisibles empujando los límites de lo real, suscríbete ahora mismo. Este no es un cuento. Es lo que vi la noche que desobedecí al único hombre que me había salvado la vida. Y por favor, coméntame abajo. ¿Hay algún lugar que tu familia te haya prohibido cruzar? Necesito saber si estoy solo en esta locura. Esta confesión comienza en un motor que ya estaba gastado, bajo un cielo que no parecía pertenecer a Baja California, sino a la boca de un pozo. Eran las 11:37 de la noche, y yo estaba exactamente donde mi abuelo me juró que jamás debía estar, en el corazón de la Rumorosa, con una tormenta que no era simplemente lluvia, sino una cortina pesada y gris de agua helada, azotando el parabrisas de mi Freightliner. El camión, un modelo viejo al que llamaba el pescador, porque siempre me sacaba del agua, hasta esa noche, tosía al intentar subir las curvas cerradas y traicioneras. El peso de la carga, cajas y cajas de insumos de construcción, hacía que cada ascenso se sintiera como un desafío personal contra la gravedad. La Rumorosa, para el que no la conoce, es una bestia de carretera. Un laberinto de piedra que corta la Sierra de Juárez. Cientos de metros de caída libre a un lado, roca viva y negra al otro. La llaman la escalera del diablo. Se necesita concentración absoluta en seco, pero esa noche, la lluvia había convertido el asfalto en un espejo resbaladizo y traicionero. Cada vez que el rayo destellaba, el paisaje se revelaba por un instante cruel. La gigantesca desolación del desierto de noche, salpicada por los picos rocosos que parecían dientes afilados, listos para triturar cualquier cosa que pasara. La niebla se mezclaba con la lluvia, creando una neblina densa que el haz de mis faros apenas podía perforar. El ruido era ensordecedor. No solo el motor V8 gritando bajo mi asiento, sino el martilleo constante del agua contra el metal. Sonaba menos a lluvia y más a alguien golpeando la cabina con puños cerrados, pidiendo entrar. Bajé la ventanilla 1 centímetro, solo para sentir el olor. El aire era frío, cargado de ozono, y el penetrante aroma a tierra mojada y piedra mineral. Era un olor limpio, pero debajo de eso había una nota sutil y metálica, como sangre oxidada o cobre viejo. Un olor que me revolvía el estómago. Encendí la radio. Estática. Solo un silbido áspero que competía con el sonido de los limpiaparabrisas viejos, que chirriaban en un ritmo doloroso. Los apagué. El parabrisas se empañó en segundos. Los encendí de nuevo, resignado al quejido constante de las gomas gastadas. Ricardo, no importa lo que pase. Si ves una sola nube negra, no cruces la Rumorosa de noche, me había dicho el abuelo Fausto hace quizás 20 años. Estábamos en el patio trasero de la casa, reparando una vieja bomba de agua. Yo era un niño, fascinado por sus manos callosas y la seriedad de su voz. ¿Por qué, abuelo? Porque la lluvia de esa sierra no es agua, mijo. Es un velo, y el viento fuerte que la acompaña no es el aire. Es un susurro que empuja, y lo que está detrás del velo no le gusta el metal. Siempre creí que era una leyenda de camioneros, una superstición antigua para mantener a los jóvenes imprudentes en casa. Yo era un imprudente. Tenía que entregar esta carga antes del amanecer en Mexicali. Me habían pagado el doble, una oferta que no podía rechazar. Mi esposa, Marta, necesitaba esa plata para la operación de la niña. La desesperación tiene un precio, y yo lo estaba pagando en la forma de kilómetros malditos. Respiré profundamente. El aire dentro de la cabina era viciado, caliente, y olía a diésel. Abrí mi termo y tomé un sorbo del café amargo. Estaba frío. Miré por el espejo lateral izquierdo. Nada. Solo la oscuridad abismal y ocasionalmente la luz roja de mi tráiler rebotando en el asfalto mojado. Estaba entrando en el tramo más infame, donde las curvas son tan cerradas que los carteles avisan: peligro, viento lateral fuerte. Pero el viento que sentía ahora no era lateral.
Era como si la montaña entera estuviera exhalando contra el camión, empujándolo hacia el borde, hacia el vacío. El camión se tambaleó, no por un bache, sino por algo más prolongado, una sacudida lateral que me hizo agarrar el volante con tanta fuerza que mis nudillos quedaron blancos. La rumorosa estaba despierta. Recordé otra cosa que dijo el abuelo, algo que en su momento me pareció ridículo. Si la ves, Ricardo, no la mires a los ojos, porque ella tiene sed de altura, y si te mira, sabe cuánto mides. ¿Ver qué? ¿Un espíritu? ¿La llorona de la carretera? No, abuelo, esto es solo clima extremo, me dije, tratando de razonar sobre el pánico que comenzaba a picar en la base de mi cuello. Pero el camión se tambaleó de nuevo, y esta vez el chirrido de los limpiaparabrisas se detuvo en seco. Los dos brazos se quedaron congelados en el centro del cristal, como si algo invisible hubiera detenido su mecanismo. Y en ese silencio súbito, la lluvia pareció volverse 10 veces más fuerte. La absoluta quietud que siguió al silencio de los limpiaparabrisas fue más aterradora que cualquier ruido. Mis manos temblaron incontrolablemente sobre el volante de plástico duro. Intenté el interruptor varias veces, con una desesperación que se elevaba rápidamente hasta la garganta. Arriba, abajo, intermitente. Nada. Los brazos de goma estaban fijos, como si hubieran sido soldados al centro del cristal, un monumento mudo a mi falta de visión. La cabina se convirtió, en segundos, en una caja de confinamiento. Mi visibilidad era nula. La lluvia, ahora sin el ritmo conocido del squish-squish de las gomas, sonaba más pesada, más agresiva. Era menos agua y más una cortina de perdigones que golpeaban el metal. Era como si la rumorosa hubiera dejado de disimular, hubiera quitado su máscara de tormenta. El pánico, un ácido frío, comenzó a subir desde mi estómago. Pero justo cuando mis pulmones quisieron explotar en un grito, una imagen se proyectó dolorosamente en mi mente. El rostro de mi hija, Elena, pálido, frágil, bajo las luces fluorescentes del hospital. Recuerdo el tubo delgado que salía de su nariz. Marta, tomándome la mano, los ojos hinchados por las noches sin dormir. «Vuelve pronto, Ricardo», me había susurrado, la voz rota. «No arriesgues demasiado. Solo necesitamos que vuelvas». Y yo le había jurado que volvería, que esa carga, ese dinero extra que nos permitiría pagar a los especialistas, valdría el riesgo. ¿Pero valía mi vida? ¿Valía quedarme varado, ciego, en un camino que parecía odiar a los vivos? Necesitaba ver. Busqué frenéticamente el interruptor de la luz interior. Cuando la pequeña lámpara se encendió, el interior de la cabina se iluminó tenuemente, revelando la densa humedad y mi propio rostro reflejado, distorsionado por el miedo, en el parabrisas. Saqué mi linterna de emergencia. El haz, débil y amarillento, luchó por penetrar la capa de agua. Fue entonces cuando la montaña respiró. No fue el movimiento ondulado y predecible de un viento de montaña normal. Fue una ráfaga súbita, no uniforme, sino increíblemente localizada, como si un soplido gigantesco, denso y concentrado, hubiera impactado solo contra el lado del conductor de mi cabina. Fue un golpe seco, fuerte. El camión entero, con todo su peso, se inclinó lateralmente de una forma imposible, como si un boxeador de 10.000 toneladas lo hubiera empujado con el hombro. Mi cuerpo se lanzó violentamente contra la puerta, y el cinturón de seguridad me cortó el pecho, dejándome sin aliento. Solté un ruido gutural que no era un grito, sino más bien un jadeo de pura agonía. El Freightliner patinó. Sentí las llantas traseras deslizarse sobre el asfalto mojado, perdiendo tracción por completo, y por un instante, el sonido de la llanta girando libremente fue el sonido de mi caída inminente. Estaba a centímetros de la barrera de contención. No, peor. Estaba en un tramo donde la barrera se había desmoronado hacía años.
quedando solo la maleza gruesa que intentaba ocultar la caída de cientos de metros hacia el vacío. Logré contrarrestar el giro con un movimiento brusco, mis brazos gritando por el esfuerzo. Conseguí enderezar el camión, pero la adrenalina me había dejado temblando como una hoja seca. Mis manos resbalaban en el volante, mis oídos zumbaban por el impacto. La lluvia continuaba, un diluvio brutal, pero ahora, entre el golpe constante del agua, escuché un sonido diferente, algo que mi cerebro tardó demasiado en identificar. Un raspado. Era un sonido metálico. No el chirrido de metal contra metal, sino algo más pesado y lento. Como si alguien estuviera arrastrando una cadena oxidada o una herramienta vieja sobre una superficie rugosa. Y estaba increíblemente cerca. No sonaba afuera, en el camino. Sonaba justo al lado de la cabina. O quizás, y lo pensé con horror creciente, sobre el techo. Me quedé completamente inmóvil, sin respirar, sintiendo la punzada de la necesidad de aire. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía que intentaba salir de mi costillar. ¿Era mi imaginación colapsando? ¿Era solo el metal de la carrocería cediendo a la presión del viento? El raspado se detuvo. Hubo un silencio breve, un intervalo minúsculo en el que solo escuché mi propia sangre latiendo en mis oídos. En ese momento, entendí la advertencia del abuelo. Esto no era una tormenta normal. Un relámpago cruzó el cielo con un estallido blanco y cegador, tan cerca que la luz pareció quemar mis retinas. Fue un destello fugaz, de menos de un segundo, pero convirtió la noche en un mediodía cruel. Y en ese microsegundo, a través del agua que corría por el cristal como lágrimas negras, lo vi. No era un animal. No era un espectro vaporoso. Era una forma, oscura, inmensamente alta y dolorosamente delgada. Parecía una sombra estirada hasta el punto de romperse. Estaba sobre el capó, o quizás pegada al mismo cristal, pero sus extremidades eran largas, más largas de lo que deberían ser, y terminaban en algo que se asemejaba menos a una mano y más a una garra de hierro oxidado. Esa garra, enorme y fea, estaba justo en el centro del parabrisas, en el punto exacto donde los limpiaparabrisas se habían detenido. Y lo que me hizo gritar internamente fue el movimiento. No se movía por el viento. Se movía con intención, inclinándose hacia mí, como si estuviera intentando ver a través de las pocas gotas que se escurrían. La cabeza era demasiado pequeña, o tal vez la cara estaba hundida en la oscuridad. Pero lo que sí capté, lo que me taladró el alma, fue el ojo. Un único punto de luz naranja pálida que no reflejaba el relámpago, sino que parecía emitirlo desde dentro. Y estaba mirándome. Mi cerebro tardó menos de un segundo en procesar que esa cosa no debería existir. En ese segundo, sentí mi alma retraerse hacia mi columna vertebral. Solté el volante como si estuviera caliente y me lancé hacia la litera, cayendo en el asiento del copiloto, lejos de esa ventana. Me cubrí la cabeza con los brazos, jadeando, esperando el golpe final. El camión, sin piloto, comenzó a derivar lentamente de nuevo, acercándose al borde de la rumorosa. El empujón se había ido, reemplazado por el arrastre inevitable de la gravedad. Me quedé acurrucado en el asiento del copiloto, sintiendo el deslizamiento lento y mortal del camión. El instinto más básico, el de esconderme de un depredador, me había superado, paralizando mi cuerpo por un instante que fue demasiado largo. Escuché el motor gruñir, el ruido de los neumáticos traseros rechinando levemente sobre la grava suelta que marcaba el límite del precipicio. El camión se inclinaba. La pendiente ya no era un temor, sino una realidad palpable. Sentía el peso de la cabina desplazándose hacia el lado del vacío, esa sensación horrible de ir cuesta abajo sin control. Tenía que volver al volante. Tenía que hacerlo ahora. Pero el terror era una mordaza en mi boca, un peso de plomo sobre mis extremidades. No quería ver esa cosa de nuevo. La imagen del ojo anaranjado,
casi quemando la lluvia, estaba grabada en el interior de mis párpados. Era la cosa más antinatural que había visto. Un error de la geometría, la encarnación del miedo del abuelo. Obligué a mis músculos a moverse. Me impulsé desde el asiento del copiloto, mi mano buscando instintivamente la bocina, el único sonido que podía oponer al rugido de la tormenta. Presioné el botón con el talón de mi palma, y el claxon, ronco y desesperado, rompió el aire en un grito estridente. El sonido pareció tener un efecto inmediato, aunque no el que yo esperaba. No ahuyentó a la cosa, pero sí la hizo cambiar su enfoque. El raspado metálico volvió, mucho más fuerte esta vez, acompañado por un sonido de flexión y torsión. Estaba golpeando el techo de la cabina. Eran golpes secos, ritmos irregulares, como si estuviera probando la resistencia del metal, buscando el punto más débil para perforar. Cada impacto resonaba en la estructura del camión, directamente en mis huesos. Me aferré al volante, que seguía húmedo y frío. Mis ojos se dirigieron automáticamente al espejo retrovisor central. Bajo la débil luz interior, y a pesar de la lluvia, vi el reflejo en el pequeño cristal. Una mancha oscura y masiva que se movía torpemente sobre el techo. Con un esfuerzo titánico, logré girar el volante hacia la izquierda, alejándome del borde del precipicio. Las ruedas reaccionaron, y por un momento, la cabina se enderezó, dándome un respiro. Pero el camión seguía sin avanzar correctamente. Las llantas patinaban. Estaba intentando subir una cuesta mojada, cargado hasta el límite, y con un peso extra, invisible y malevolente, justo encima. Sabía que no podía quedarme quieto. Si me detenía, la cosa me aplastaría. Tenía que moverme, aunque fuera solo para arrastrarme. Pisé el acelerador. El motor gritó en protesta. Las RPM subieron, pero la velocidad se mantuvo dolorosamente lenta, quizás a 5 kilómetros por hora. Y el abuelo volvió a hablar en mi mente, no como un recuerdo, sino como una voz ronca y real en el silencio aterrador de mi pánico. No le gusta el metal, mijo, pero le gusta la altura, y a veces necesita empujar. Me di cuenta, con una punzada de horror escalofriante, que esa cosa no estaba intentando matarme a mí directamente, no en el sentido de desgarrarme. Estaba intentando que el camión cayera al vacío. Estaba aquí para empujar. Era el viento que el abuelo decía que no era viento. De repente, la criatura se movió. No con un golpe, sino con un deslizamiento rápido. Se fue. O al menos, su peso desapareció del techo de mi cabina. El camión, liberado del peso opresivo, dio un pequeño brinco de alivio y aceleró brevemente, ganando unos preciosos metros. Miré desesperadamente por el espejo lateral derecho, intentando adivinar dónde había ido. La oscuridad era un muro impenetrable. Me atreví a mirar por el parabrisas de nuevo. La criatura se había movido. Estaba ahora al lado del camión, pero no al nivel de la carretera. No. Estaba agachada en el aire, a la altura de la cabina, contra la pared de piedra negra de la montaña. Era tan alta que sus rodillas dobladas estaban casi a la altura de mis ojos. Parecía estar aferrándose a las grietas de la roca con las garras, manteniéndose paralela a mi movimiento. La lluvia caía sobre ella, resbalando por su cuerpo escuálido y nudoso. Pude ver mejor ahora, en otro relámpago que iluminó la escena. Su cuerpo era de un tono gris oscuro, casi confundible con la roca mojada, pero con una textura que parecía cuero viejo, estirado sobre un esqueleto demasiado grande. Y estaba moviendo su otra mano, la que no estaba agarrada a la montaña. Era una extremidad larga y fea, que se estiraba hacia el remolque, justo sobre la quinta rueda. Parecía estar agarrando la estructura del tráiler. Y entonces, tiró. No fue un golpe, sino una tracción violenta. Sentí el camión entero desviarse a la derecha, pegándose aún más a la pared de piedra. El sonido fue ensordecedor. El remolque, las cajas de metal,
y la estructura de carga raspando brutalmente contra la montaña. Un chirrido de metal contra piedra que hizo vibrar el aire. Las cajas de carga en el remolque crujieron. Estaba intentando desestabilizar la carga. Giré el volante con fuerza hacia la izquierda, luchando contra la tracción de la cosa, luchando contra un ser de pesadilla que poseía la fuerza de un cable de remolque. Sentí el olor a goma quemada, el camión protestando por el estrés. Tenía que hacer algo más que solo resistir. Tenía que pasarla. La carretera en ese punto tenía una ligera curva ascendente. Si lograba un poco de velocidad, tal vez podría dejarla atrás, pero si aceleraba, corría el riesgo de patinar y caer. Fue en ese momento de desesperación que recordé el último consejo práctico de mi abuelo, no sobre fantasmas, sino sobre la rumorosa misma. Si la lluvia te ciega, busca el centro del camino, Ricardo, y si la bestia te agarra, nunca dejes que te tire hacia la roca. El borde es mejor. Me dijo que la montaña no quería tu vida, quería tu peso. Quería que te aplastaras contra ella para que el peso de tu carga cayera al vacío. Pero el abuelo nunca me dijo que el viento tendría ojos anaranjados. La lógica de mi abuelo, la lógica de un camionero de la vieja escuela, enfrentando lo inexplicable, resonó con una claridad brutal. La cosa no quería arrastrarme hacia la caída. Quería aplastarme contra la montaña, desintegrar el tráiler y dejar el metal retorcido como una ofrenda. Tenía que girar a la derecha, tenía que acercarme al borde. Fue una decisión, en una fracción de segundo, la más contraintuitiva de mi vida. Mis instintos gritaban que me alejara del vacío. Pero la criatura estaba tirando hacia la izquierda, hacia la piedra. Si tiraba lo suficiente, me pegaría contra la montaña, la cabina se desmoronaría, y la caída del tráiler sería inevitable. Giré el volante violentamente a la derecha. El camión reaccionó con un movimiento brusco. El tráiler se separó de la pared de piedra con un gemido de metal liberado. El chirrido se detuvo, pero al mismo tiempo, el camión se lanzó peligrosamente cerca del borde. Ahora podía ver el borde del asfalto por el espejo lateral derecho. Era una línea delgada y negra, y más allá, solo la negrura de la caída, con la maleza mojada agitándose bajo el viento fuerte. Sentí la llanta exterior derecha rodar brevemente sobre la grava suelta que cubría el arcén. La criatura, al sentir que el camión se movía en la dirección opuesta a su fuerza, emitió un sonido. No fue un rugido, ni un grito, sino algo peor. Un chasquido seco, como una rama gigante rompiéndose, o dos huesos secos golpeándose. Me obligué a mirar. La cosa había soltado la pared de piedra. Ahora estaba moviéndose en el espacio abierto, balanceándose brevemente en el aire antes de caer de pie sobre el remolque, justo detrás de la cabina. Era inmensa. Su sombra, proyectada fugazmente por otro relámpago, cubrió toda mi cabina. El peso volvió. El camión se hundió ligeramente en la suspensión, y el motor, que ya estaba sufriendo, empezó a perder potencia. La criatura no estaba simplemente de pie. Estaba raspando activamente, sus garras largas y curvadas rasgando la lona impermeable del tráiler y el metal de la carrocería. Podía escuchar el sonido sordo y húmedo de la lona rasgándose. Sabía lo que venía. Iba a desestabilizar la carga. Si las cajas se movían, yo estaría acabado. Mi mente corrió a la única cosa que no había usado. La defensa más antigua de un camionero. El freno de motor. Normalmente, usar el freno de motor en una curva mojada sería una locura suicida, garantizando un deslizamiento incontrolado. Pero en este caso, la velocidad era mi enemigo, y yo necesitaba una sacudida, una vibración violenta que perturbara a lo que estuviera aferrándose a mi tráiler. Tiré de la palanca, el motor rugió. No un grito de aceleración, sino un sonido gutural, ahogado. Las revoluciones cayeron bruscamente. El camión se sacudió violentamente con la desaceleración, y las luces de freno se encendieron, iluminando por un instante la cola del tráiler.
El efecto fue inmediato. La criatura, agarrada a la lona y al metal, fue lanzada hacia adelante por la inercia. Escuché un grito agudo, un sonido metálico y chirriante que no era humano. Y luego, un golpe masivo en la parte trasera de la cabina, justo detrás de la litera, seguido de un arrastre violento hacia la parte trasera del tráiler. La cosa había perdido el equilibrio y había caído, deslizándose hacia la parte trasera. Fue mi única oportunidad. Pisé el acelerador a fondo, ignorando el patinaje, exigiendo toda la potencia del viejo V8. El camión, liberado del peso de la criatura y de su fuerza de agarre, finalmente empezó a ganar velocidad, ascendiendo la pendiente con un esfuerzo desesperado. En el espejo, vi algo que me heló la sangre. La criatura se había aferrado a la puerta trasera del tráiler. Estaba de espaldas a mí, su silueta recortada contra el cielo ocasionalmente iluminado por los rayos, y se estaba doblando. Sus extremidades superiores, largas y finas, se estiraron hacia la cerradura de la puerta del tráiler. El abuelo tenía razón. No le gustaba el metal, pero quería mi carga. Quería abrir la caja y dejar que el contenido cayera al vacío. Mis manos sudaban, pegadas al volante. Yo iba a unos 25 kilómetros por hora. Era insuficiente. Necesitaba llegar al punto donde la Rumorosa se calma, donde la pendiente cede y comienza el descenso hacia Mexicali. Pisé el acelerador de nuevo. Estaba a punto de romper el motor, pero no me importaba. Mientras el camión avanzaba, la criatura forzó la cerradura de la puerta del tráiler. Escuché un crack de metal rompiéndose, amplificado por el rugido del motor y la lluvia. La puerta de carga se abrió con una bocanada de viento. El aire frío del desierto, mezclado con la lluvia, succionó la neblina hacia adentro. El remolque se balanceó, inestable, con la puerta batiendo libremente. La criatura se aferraba al borde de la abertura, mirando hacia adentro, hacia la oscuridad de mi carga. Fue un momento de horrible claridad. Si la cosa entraba, la carga se movería y el camión volcaría. Giré la curva final de la cuesta justo cuando el camino comenzó a nivelarse. El cambio en la gravedad fue sutil, pero salvador. Pude ir más rápido. 40 kilómetros por hora. 50. La criatura levantó su cabeza diminuta. Su único ojo naranja me miró a través del pequeño cristal trasero de la cabina, un punto de calor maligno en la noche, y luego saltó. No fue un salto hacia el frente, hacia mi cabina. Fue un salto hacia afuera, hacia la pared del abismo. No estaba saltando para atacarme, estaba saltando para tomar impulso. En el momento en que sus garras abandonaron el metal, el camión se sintió 1000 veces más ligero. Volé hacia adelante, sin mirar hacia atrás. Mi única meta era la luz que prometía la meseta de Mexicali. Aceleré con la desesperación de un fugitivo. El motor V8, liberado del peso y el agarre constante de la criatura, rugió con una nueva ferocidad. El velocímetro subió a 70, luego a 80 kilómetros por hora. No me importaba la carretera mojada. La única seguridad era la velocidad y la distancia. Cada metro recorrido era un metro más lejos del alcance de esa cosa. Los relámpagos se hicieron menos frecuentes, y la lluvia, aunque aún intensa, ya no parecía un castigo bíblico. La Rumorosa no estaba terminada conmigo, pero estaba perdiendo su agarre. La pendiente se niveló por completo, y el camino se ensanchó ligeramente. Miré por los espejos, con el corazón en la garganta. Nada, solo la oscuridad y el reflejo de mis luces traseras sobre el asfalto que brillaba como mica. La puerta del tráiler, sin embargo, seguía abierta, batiendo rítmicamente al ritmo de la velocidad. Pisé el freno suavemente, intentando no derrapar, mientras el camión comenzaba a descender la pendiente más suave. La adrenalina me estaba abandonando, dejando un temblor agotador en cada músculo. Mi respiración era superficial y rápida. Detuve el camión finalmente en un arcén amplio, fuera de la zona más peligrosa, pero aún dentro de la sierra. Apagué el motor.
El silencio resultante fue casi tan aterrador como el ruido de la tormenta. Solo el goteo constante del agua cayendo del techo y el clic-clic del motor enfriándose. Saqué el teléfono, sin señal. Por supuesto, necesitaba evaluar el daño, pero el miedo me anclaba al asiento. Me di cuenta de que seguía aferrado al volante con tanta fuerza que mis manos estaban entumecidas, y la sangre había vuelto a ellas en una dolorosa oleada de pinchazos. Me obligué a abrir la puerta de la cabina. El aire frío y mojado me golpeó, y el olor a ozono y mineral fue reemplazado por un aroma más rancio. Un olor a metal y algo orgánico, pero no de un animal vivo. Usé mi linterna para inspeccionar la cabina. Los limpiaparabrisas seguían atascados, inútiles. El techo de la cabina estaba abollado, con hendiduras profundas y largas que seguían la forma de garras inmensas. La pintura estaba arrancada. Salí, mi cuerpo rígido por el pánico retenido. La luz de la linterna revelaba el horror. El lateral de mi remolque, el lado que había estado cerca de la pared de piedra, estaba rayado de punta a punta, como si un tren hubiera pasado a 1 centímetro. Pero el verdadero daño estaba en la parte trasera. La puerta de carga derecha estaba reventada. La cerradura había sido arrancada, colgando de un solo tornillo, retorcida y doblada. La lona del techo estaba desgarrada en un ángulo irregular, con jirones colgando como banderas blancas de rendición. Iluminé dentro del remolque. Las cajas de insumos de construcción estaban intactas, milagrosamente. Pero había algo en la carga que no pertenecía. Justo encima de la primera fila de cajas, sobre la lona protectora, había una capa delgada de barro oscuro, mezclado con agua. Y en ese barro había una huella. No era una huella de zapato, ni de animal. Era una impresión profunda, de un pie increíblemente largo y delgado, con 3 dedos terminados en punta y un espolón que se hundía en el cartón mojado. Era la huella de la criatura. Mi mente estaba al borde del colapso. Esto no era una alucinación. Había pruebas físicas de que el abuelo Fausto no estaba loco. Había algo en la rumorosa, algo que empujaba. Me acerqué al borde del tráiler, intentando cerrar la puerta destrozada. Necesitaba asegurar la carga. Fue entonces cuando la linterna se detuvo en el marco de metal de la puerta, justo donde la cerradura había sido arrancada. La criatura no había dejado solo huellas y rasguños. Había dejado algo más. Había una mancha de humedad inusual, no de agua, sino de un líquido viscoso y oscuro, casi negro, pegajoso. Y incrustado en ese líquido había un fragmento pequeño y brillante. No era metal. Parecía mineral, una astilla de roca, pero con una veta dorada que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Era del tamaño de mi pulgar, afilado y denso. Lo recogí con un trozo de tela. Estaba frío, antinaturalmente frío, incluso en la noche helada. Lo miré más de cerca, sintiendo cómo se me erizaba el vello de los brazos, y en ese instante el miedo regresó, pero transformado en una comprensión escalofriante. El abuelo me había dicho que el viento empujaba, que la cosa quería que los camiones cayeran. ¿Pero por qué? Miré el fragmento en mi mano. Parecía una pieza de la misma montaña. Recordé los camiones que habían caído en la rumorosa a lo largo de los años. Docenas. Siempre se decía que era el viento o errores del conductor. Nunca se recuperaban todos los restos. La criatura no estaba tirando para destruir el camión y liberar la carga de construcción. Estaba buscando otra cosa, algo que los camioneros traían. Y entonces, un pensamiento se deslizó en mi mente, frío y definitivo como la lluvia. Si la criatura era parte de la montaña, y si estaba empujando vehículos para que cayeran, ¿qué estaba cosechando del fondo del abismo? No era el metal, era la gente. El abuelo Fausto no me prohibió cruzar la rumorosa por la lluvia.
Me prohibió porque sabía que, cuando el velo caía, la cosa salía a recoger lo que el camino había tomado. Me quedé congelado en el asfalto, sosteniendo ese fragmento de roca fría y oscura, la única prueba palpable de mi encuentro. El pensamiento de que esa cosa cosechaba cuerpos me revolvió el estómago. No era solo un espíritu guardián de la carretera, sino un depredador con un patrón. Usaba la tormenta como una cortina, el viento como su fuerza de empuje, y se llevaba los restos. El fragmento me quemaba la palma. Lo envolví cuidadosamente en un pañuelo y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Tenía que volver a la cabina. Tenía que seguir moviéndome. Si esa cosa había saltado, podría estar siguiéndome. No era inteligente demorarse. Volví a subir a la cabina. Encendí el motor. A pesar de los abusos que le había dado, arrancó a la primera, como un amigo viejo y confiable. El rugido del diésel me devolvió un poco de realidad, una sensación de control mecánico. Comencé el lento descenso hacia Mexicali. La carretera serpenteaba en curvas más suaves y la vegetación del desierto comenzó a hacerse más visible, aunque aún bajo la penumbra de la noche y la lluvia decreciente. Las luces de la ciudad crecían, prometiendo seguridad, gente, ruido, cosas que la cosa de la rumorosa parecía evitar. Mientras bajaba, mi mente no podía dejar de repasar la advertencia del abuelo, y cómo todo encajaba ahora con una precisión espeluznante. Recordé una conversación que tuve con Fausto hace unos 10 años. Estábamos sentados en la orilla del río Colorado, pescando bagre. Yo le pregunté sobre las sombras que los viejos camioneros decían ver en la sierra. No son sombras, Ricardo. Son las almas que se quedan atrapadas en la piedra. Me había explicado Fausto, con la vista fija en el río. Pero la cosa grande, la que empuja, ella se alimenta. Es el único lugar en la baja donde el desierto y la montaña se encuentran para odiar a lo que pasa. ¿Y qué hace con lo que se lleva, abuelo?, pregunté, sin tomarlo muy en serio en ese entonces. Fausto no sonrió. Su rostro estaba marcado por décadas de sol y noches sin dormir. Lo que necesita. Hay cosas en el mundo que necesitan el miedo y el dolor para volverse sólidas. Esa criatura, mijo, nació de la roca y de las pesadillas de los hombres que fallaron en la carretera. Es como un parásito de la altura. Se lleva el peso, y lo que encuentra dentro lo absorbe. Pensar en Marta y Elena me dio un nuevo escalofrío. La desesperación me había llevado a desobedecer el único tabú serio del abuelo. Y si no hubiera sido por la suerte y por un giro inesperado, yo sería ahora una estadística más, un cuerpo irrecuperable en el fondo de un barranco, mi miedo alimentando a esa cosa. A medida que me acercaba a la primera caseta de peaje, las luces de la carretera se hicieron más brillantes. El asfalto se secó, la lluvia paró. Parecía que había cruzado una frontera invisible. La atmósfera opresiva y húmeda de la sierra fue reemplazada por el aire seco y plano del valle. Me detuve en la caseta. Bajé la ventanilla. El aire era cálido, y por primera vez en horas pude respirar sin sentir el sabor metálico del pánico. El hombre de la caseta, un joven aburrido, me miró con una ceja levantada. «¿Qué te pasó, camarada? Tu camión parece que peleó con un oso», dijo, señalando los limpiaparabrisas atascados y las abolladuras. Me encogí de hombros, mi voz áspera por la tensión. Viento fuerte en la rumorosa. Una tormenta que no se veía hace años. Mucha suerte de haber pasado. El joven me miró fijamente. Su expresión cambió de aburrimiento a algo más sombrío, casi de conocimiento. «Sí, esa sierra. De noche, dicen que hay que tener respeto», susurró. Luego miró el remolque, notando la puerta destrozada. «¿Perdiste algo de la carga?» «No, solo la puerta y un poco de sueño». Le pagué el peaje. Mientras me alejaba, lo vi en el espejo retrovisor. El joven de la caseta no había vuelto a su puesto. Estaba de pie junto a la cabina, observando mi remolque.
no con curiosidad, sino con una cautela profunda, como si supiera exactamente lo que significaban las abolladuras y la puerta abierta. No me detuve. Mi cuerpo necesitaba el abrazo de la civilización, la certeza de un desayuno grasiento y el olor a café caliente. Llegué al punto de entrega, un almacén gigante en las afueras de Mexicali. Eran las 3 de la mañana. Los hombres del almacén estaban esperando. Cuando bajaron la rampa, sus rostros se contorsionaron al ver el estado del camión. «¡Madre de Dios, Ricardo! ¿Qué hiciste?», gritó el capataz, un hombre robusto llamado Chuy. «La rumorosa», dije simplemente. Chuy se acercó a la cabina, tocando las abolladuras. «Esto no es de viento, carnal. Parece que te agarraron con la cadena. Lo que sea que haya sido, fue fuerte», respondí, sintiendo un cansancio que me llegaba hasta la médula. Mientras descargaban las cajas, yo me dediqué a intentar asegurar la puerta del remolque con una cadena que tenía. El fragmento de roca que había guardado pesaba en mi bolsillo, un recuerdo frío de mi locura. Al final, me pagaron. El dinero, el doble pactado, parecía insuficiente para el terror que había experimentado. Pero era suficiente para Elena. Me senté en la litera, exhausto, viendo el sol de la mañana filtrarse por las abolladuras del techo de mi camión. Saqué el fragmento de mineral envuelto en el pañuelo. Lo desenvolví. La veta dorada que había visto bajo la linterna ahora brillaba débilmente a la luz del amanecer. No era oro. Se parecía más a pirita, pero el color era incorrecto, demasiado vivo. Mientras lo sostenía, sentí un leve calor, y entonces un sonido. No venía de afuera, venía de dentro de la cabina, o de dentro de mí, un susurro seco y grave. No decía palabras, sino que era la impresión de una voz, resonando con el chirrido de las gomas de los limpiaparabrisas. Dejé caer el fragmento al suelo de la cabina con un golpe sordo. No era la voz del abuelo, era la voz de la montaña. La cosa me había dejado una parte de sí misma, y ahora sabía que no importaba cuánta distancia pusiera entre nosotros. El camino me había marcado. El fragmento rodó bajo el asiento del conductor, golpeando el metal. No me atreví a estirar la mano para recuperarlo. El terror se había solidificado en una certeza. Esa pieza no era solo un recuerdo. Era un anzuelo, una conexión con el horror que había dejado atrás en las curvas de la sierra. Me quedé sentado, rígido, sintiendo el sudor frío secándose en mi espalda. El susurro había sido claro, aunque ininteligible en su origen. No era un eco mental, era una resonancia. La criatura no necesitaba estar cerca. Me había tocado, me había dejado su marca. Encendí la radio, subiendo el volumen al máximo. Necesitaba ruido humano, música pop estridente, cualquier cosa que ahogara el silencio y el eco de esa voz espectral. El sol de Mexicali era duro y amarillo, sin la piedad de la neblina. Me sentía fuera de lugar, como si hubiera emergido de un pozo profundo. Llamé a Marta desde una gasolinera a las afueras de la ciudad, después de llenar el tanque. Su voz, adormilada y preocupada, fue el único ancla que me devolvió a la normalidad. «Ricardo, ¿estás bien? No llegaste a la hora que dijiste». No le conté la verdad. No podía. ¿Cómo le iba a explicar que había luchado contra algo que parecía sacado de una pesadilla, algo que intentó empujar 10 toneladas de metal al vacío? Sí, mi amor, un problema en el camión. La rumorosa no nos quiso soltar fácilmente. Pero ya estoy aquí. La entrega está hecha. Le hablé del dinero, de cómo ya podía hacer el depósito para la cirugía de Elena. Escuchar su suspiro de alivio fue la única recompensa que me importó. Por un momento, olvidé el ojo naranja y el fragmento bajo el asiento. «Vuelve a casa, Ricardo. Por favor, no te detengas. Conduce despacio, pero no te quedes», me rogó Marta. Le prometí que saldría de inmediato. Y lo hice. No me quedé ni una hora en Mexicali. No me atreví a dormir. Empecé el viaje de regreso, tomando una ruta alternativa más larga,
a través de la carretera costera, lejos de la Rumorosa. Evitaría esa montaña por el resto de mi vida. Me obligué a no mirar el mapa, a no pensar en las curvas que ahora temía. Conduje durante 12 horas seguidas, solo deteniéndome para echar gasolina y beber café helado. Cada vez que paraba, revisaba el camión. Las abolladuras en el techo, los rasguños en el tráiler, todo era real. La puerta de carga, ahora cerrada provisionalmente con mi cadena de repuesto, chirriaba con cada bache. Cuando finalmente llegué a casa, el sol se estaba poniendo. La vista de mi pequeña casa de campo, con el jardín descuidado y el columpio de Elena en el porche, me hizo sentir una oleada de emoción tan fuerte que casi me hace llorar. Marta me recibió en la puerta. Estaba pálida, pero sus ojos brillaban de alivio. Nos abrazamos en el umbral. Olía a jabón y a hogar. El contraste con el olor a diésel y pánico que yo llevaba era abrumador. «Estás helado, Ricardo, y mira este camión», dijo, pasando su mano con cautela sobre una de las grietas en el parachoques. «Parece que te atacó un monstruo». Intenté sonreír. «Solo la vieja sierra, Marta, solo la vieja sierra». Mientras me duchaba, miré mi reflejo. Estaba ojeroso, y había un hematoma oscuro y purpúreo en mi pecho, justo donde el cinturón de seguridad me había cortado al ser empujado. Pero el peor daño estaba en mis ojos. La mirada era de alguien que había visto algo que no se puede desver. Esa noche no pude dormir. Me acosté junto a Marta, sintiendo la seguridad de su cuerpo cálido, pero mi mente estaba en el frío de la sierra. Me levanté a las 4 de la mañana. Tenía que sacar ese fragmento de mi camión. No podía dejarlo ahí. Era un riesgo demasiado grande. Fui al patio, encendí la linterna y abrí la puerta de mi Freightliner. El interior olía a camión viejo, a sudor y un toque de ese aroma metálico que ahora asociaba con la criatura. Me arrodillé. Busqué bajo el asiento del conductor. Lo encontré fácilmente. La linterna se reflejó en la pequeña veta dorada. Lo agarré con el pañuelo, sin tocarlo directamente. Era más pesado de lo que parecía. Lo levanté. Y el susurro volvió, más fuerte, resonando claramente esta vez. Me congelé. La voz no venía del fragmento. Venía de la parte trasera de mi camión. Giré la linterna, apuntando hacia el parabrisas trasero, y lo vi. Había una figura en la puerta trasera del tráiler, la que había dejado encadenada. Era una figura delgada, alta, pero no la criatura. Era una sombra. No tenía ojos anaranjados, sino una forma vagamente humana, con los brazos extendidos. Y estaba tirando de la cadena. La criatura de la Rumorosa no me había seguido. Lo que me había seguido era el espíritu de la montaña, atraído por el fragmento que había traído. Estaba atrayendo a la cosa hacia mi casa, hacia mi familia. La sombra en la parte trasera del tráiler era diferente a la criatura que vi en la Rumorosa. Esta era menos sólida, más espectral, pero igualmente aterradora. Parecía hecha de la misma niebla densa que había cubierto la montaña, una silueta que flotaba sobre la tierra en lugar de tocarla. No tenía rasgos definidos, pero la forma de su postura era inconfundiblemente una de tracción, de esfuerzo. Sus manos espectrales estaban aferradas a la cadena que yo había usado para asegurar las puertas destrozadas del remolque y tiraba, lenta y metódicamente, hacia el bosque detrás de mi casa. El chirrido de la cadena contra el metal sonó alto en el silencio de la madrugada, un sonido que prometía el desmantelamiento de mi vida. La voz, el susurro seco, resonó de nuevo en mi cabeza, ahora acompañado por un leve sonido metálico, un eco del raspado que había escuchado en la sierra. Mi corazón se detuvo. No estaban esperando en la sierra. Estaban esperando aquí. Y el fragmento que tenía en la mano no era solo una prueba, era el faro que los guiaba. La sombra tiró de la cadena con más fuerza. El tráiler, con su peso, se resistió, pero el Freightliner entero se sacudió ligeramente. Tenía que actuar.
y mi primer pensamiento fue proteger a Marta y Elena. Tiré el fragmento lejos de mí. Lo lancé con todas mis fuerzas, no hacia el suelo, sino hacia el bosque denso que rodeaba mi propiedad, hacia donde la sombra parecía estar tirando. Lo vi volar, un pequeño punto oscuro, antes de desaparecer entre los árboles y la maleza. Cuando el fragmento aterrizó, la sombra dejó de tirar. Se quedó inmóvil, su atención desviada. En ese instante de pausa, salté de la cabina, ignorando el miedo que me quemaba las tripas. Corrí hacia la parte trasera del camión. Necesitaba ver qué demonios estaba pasando. Me detuve a unos metros del remolque. La sombra se había disuelto parcialmente, como humo, pero todavía estaba allí, más cerca del borde del bosque, justo donde había caído el fragmento. Parecía estar inclinada, buscando. Y entonces vi a la criatura real. No estaba completa. Estaba emergiendo lentamente, como si estuviera siendo convocada desde el suelo. Era una masa oscura que se alzaba gradualmente del pasto mojado, no con un salto, sino con una dificultad dolorosa. La piel gris oscura, las extremidades anormalmente largas. Estaba gateando, pero no se había materializado por completo. Parecía que su llegada era un proceso lento y que el fragmento de mineral era un catalizador que la ayudaba a cruzar. Y lo que me hizo sentir la necesidad de vomitar fue el olor. No el olor metálico y frío de la montaña, sino un olor a tierra recién removida, a carne podrida y a humedad de alcantarilla. Era el olor de algo que se había arrastrado fuera de la tumba. La criatura levantó su cabeza diminuta, y el ojo naranja, ese único punto de luz diabólica, se fijó en mí. No estaba en la rumorosa, estaba en mi jardín. Mi pánico se transformó en una furia protectora. No iba a permitir que esa cosa se acercara a mi casa. Corrí de vuelta a la cabina, buscando lo único que tenía a mano: una palanca de hierro que usaba para apretar los amarres de la carga. Era pesada y fría. La tomé en mis manos y volví hacia la escena. La criatura ya no estaba buscando el fragmento. Había sentido mi presencia, mi miedo, y ahora se dirigía hacia mí, arrastrándose sobre su abdomen, impulsándose con sus largas garras. «¡Lárgate de aquí!», grité, mi voz quebrándose. No me prestó atención. Su objetivo no era la confrontación, sino la casa detrás de mí. Ella se estaba arrastrando lentamente hacia la luz que se filtraba por la ventana de mi dormitorio, la ventana de Marta y Elena. Tenía que detenerla. Apreté la palanca y me lancé hacia la figura que se arrastraba. Le apunté a la cabeza. El impacto fue brutal. No hubo sonido de carne y hueso. Fue el sonido de metal golpeando una superficie dura y fibrosa, como cuero petrificado. ¡Clang! La criatura emitió ese mismo chirrido agudo y metálico que había escuchado en el techo del camión. Se detuvo y se inclinó. El golpe la había desorientado, pero el ataque no había hecho daño real. Solo había atraído toda su atención hacia mí. Se levantó, lenta e increíblemente, en todo su horror. Era más alta de lo que recordaba, quizás 3 metros. Sus brazos pendían, terminando en garras gruesas y asquerosas, y su cuerpo entero exudaba ese olor a podredumbre y mineral. Estaba a solo 5 metros de mí. El ojo naranja parpadeó, evaluándome. Y el susurro volvió, pero esta vez parecía surgir de su garganta, acompañado por un sonido seco de aire. Y entonces noté algo más sobre sus extremidades. En lugar de uñas o dedos, en la punta de cada garra, había pequeñas astillas brillantes, incrustadas en su piel. Fragmentos de metal retorcido y pequeños trozos de vidrio. Restos de otros camiones. Restos de otros conductores. La criatura se irguió por completo, y la impresión de altura fue abrumadora. Se alzaba sobre mí como un poste telefónico retorcido.
su cuerpo reflejando débilmente la luz de mi linterna en la oscuridad de la madrugada. El hedor a tumba abierta se hizo sofocante. Retrocedí un paso, apretando la palanca de hierro. La adrenalina había reemplazado al miedo paralizante. Ahora era pura rabia. Estaba en mi propiedad, amenazando lo único que me importaba. La criatura dio un paso, y el ruido que hizo al mover sus articulaciones fue un escalofrío en el metal, como si sus rodillas y codos fueran solo tubos oxidados chirriando. La cosa se movió con una rapidez engañosa para su tamaño. Arremetió, no con un golpe de garra, sino con un empujón masivo de su hombro, el mismo movimiento que había usado en la rumorosa. Me esquivé rodando hacia un lado, justo a tiempo. El impacto fallido hizo temblar la tierra bajo mis pies. Si me hubiese golpeado, me habría aplastado contra mi propio camión. Aterricé de espaldas, sintiendo el pasto húmedo contra mi nuca. El aire se me fue de los pulmones. Me levanté inmediatamente, buscando una brecha. La criatura giró su cuerpo para enfrentarme, pero su movimiento era torpe en terreno llano. Estaba diseñada para el agarre vertical, para el balanceo y el empuje, no para la persecución horizontal. Esa fue mi única ventaja. Corrí hacia el camión. Necesitaba la única arma pesada que tenía, el Freightliner. Escuché el sonido de la criatura moviéndose rápidamente detrás de mí. No corría, sino que se arrastraba con sus garras por el suelo, arrastrando su cuerpo voluminoso, pero delgado. El sonido era de roca raspando asfalto. Salté de nuevo a la cabina. La palanca de hierro cayó al suelo con un estruendo. Metí la llave en el encendido, mis manos temblando de nuevo. El motor, que había estado encendido al ralentí, rugió de vida. Miré por el espejo lateral. La criatura estaba a solo unos metros, acercándose al camión. Su ojo naranja era una mancha de fuego en la oscuridad. Estaba levantando la mano derecha, la garra lista para agarrar el tanque de diésel o la puerta. No tuve tiempo de pisar el freno. Puse la marcha y solté el embrague violentamente. El camión, con el remolque encadenado, se lanzó hacia adelante con un tirón. El golpe fue seco. La criatura no se movió lo suficientemente rápido en el terreno blando. El parachoques de acero del Freightliner la golpeó de lleno en la cadera. El ruido fue una mezcla horrible de metal doblándose y ese chirrido agudo que provenía de la criatura. Sentí la vibración del impacto subir por el chasis hasta el volante. No era como golpear un ciervo, era como golpear una pared de hormigón reforzado. El camión avanzó unos metros antes de que pudiera controlarlo. Frené bruscamente, miré hacia atrás. La criatura había sido arrojada hacia la cerca de alambre de púas en el límite de mi propiedad. Estaba retorcida, inmóvil, enganchada en el alambre que había cedido y se había desprendido de los postes. No estaba muerta. Lo supe. El material del que estaba hecha no moría con un golpe, pero estaba herida. La astilla de roca que me había dado la criatura, su conexión con la sierra, ya no estaba en el suelo. Me di cuenta de que, al impactarla, había golpeado justo donde el fragmento había aterrizado. Había interrumpido el ritual, la materialización. La criatura se debatía, intentando liberarse de los alambres rotos. Miré hacia el fragmento. Tenía que deshacerme de él. Tenía que romper la conexión. Pisé el acelerador de nuevo y giré el camión, haciendo un círculo amplio en el jardín. No me importaba destruir el pasto. Lo dirigí hacia el área donde había lanzado el mineral. La criatura emitió un grito que me hizo temblar el alma, no de dolor, sino de furia absoluta. Se dio cuenta de lo que iba a hacer. Conducí el camión directamente sobre el fragmento. El ruido fue sutil. Un pequeño crunch debajo de las llantas gemelas traseras, insignificante comparado con el ruido del motor. Pero en ese instante, el susurro en mi mente se detuvo por completo. La resonancia se cortó, y la criatura detrás de mí, que había estado debatiéndose con una ferocidad maníaca, se detuvo. Se quedó quieta, su ojo naranja fijo en la llanta que acababa de pasar sobre el fragmento. Luego,
Lentamente, el color anaranjado se desvaneció, y el ojo se convirtió en una cavidad negra y vacía. Y la cosa comenzó a derretirse, no en el sentido de gotear, sino de perder coherencia. Los bordes de su cuerpo se volvieron borrosos, su masa se contrajo, y el hedor a tumba se disipó. Era como si la luz se la estuviera bebiendo. Se disolvió en una mancha oscura sobre la tierra, dejando solo un rastro de humedad y el hedor a óxido y azufre. Me quedé sentado en el camión, con el motor encendido, por quizás media hora. El sol terminó de salir. Los pájaros comenzaron a cantar, ajenos al horror que acababa de ocurrir. Cuando estuve seguro de que no quedaba nada, apagué el motor. El silencio ahora era un alivio bendito. Salí del camión. El único rastro del encuentro era la cerca derribada, la tierra revuelta y una mancha oscura y húmeda donde la criatura había estado. Busqué bajo las llantas. No había rastro del fragmento de mineral. Había sido pulverizado, absorbido por el suelo o disuelto junto con la criatura. Caminé hacia la casa. Marta y Elena estaban despiertas. «Ricardo, ¿qué diablos ha sido ese ruido? ¿Qué le hiciste al jardín?», preguntó Marta, de pie en la puerta, con Elena, de 4 años, aferrada a su pierna. La miré, mi esposa, mi hija, y supe que no podía contarles. No podía poner la sombra de la rumorosa sobre sus vidas. «Solo el camión, Marta. Un problema con el freno, patinó. Lo siento por el jardín. Lo arreglo hoy». Elena me miró. Luego miró mi camión abollado. Su dedo pequeño señaló. «Papá», dijo ella con esa voz clara y pura de niña, «¿por qué el camión está llorando?». No entendí. Me acerqué al camión. Y en el parabrisas, donde los limpiaparabrisas seguían atascados, vi el rastro que había dejado la criatura en el cristal. Esa mezcla de lluvia y lodo oscuro que parecía sangre vieja, se había secado. Ahora, bajo la luz del sol, se veían 2 líneas verticales, paralelas, justo debajo de los limpiaparabrisas atascados. Parecían lágrimas secas. La rumorosa había llorado por el camino que se había llevado a su presa. Nunca volví a cruzar la rumorosa. Vendí ese Freightliner a un depósito de chatarra, sin mencionar las abolladuras ni el origen de los rayones. El dinero de esa última carga salvó a Elena. Ella está bien. Pero a veces, cuando hay tormenta, miro el cielo y recuerdo el ojo naranja y el susurro. Y yo sé, absolutamente, que el abuelo tenía razón. Lo que empuja los camiones no es el viento, es el hambre de la montaña. Si has llegado hasta aquí, espero que entiendas que hay carreteras que guardan secretos. Por favor, sé cuidadoso. Y, por favor, dime si alguna vez has visto algo que no se puede explicar en la carretera, algo que tu familia te advirtió que evitaras. Necesito saber que no fui el único en ver lo que acecha en la oscuridad.